Deja de ser egoísta. Mi esposa necesita un patio más grande. Eso fue lo primero que me dijo mi hijo esa mañana, parado en mi patio trasero como si ya tuviera medio negocio cerrado. No tocó la puerta, no avisó. Lo dijo tranquilo, claro, con una mujer a su lado que llevaba una carpeta y una cinta métrica enrollada en la muñeca. Lo ponemos en venta la próxima semana, agregó, como si me estuviera recordando una cita que se me había olvidado. La mujer asintió y apuntó algo. Mi nuera se quedó un paso atrás y soltó una risita corta, de esas que parecen educadas hasta que te das cuenta de que no van dirigidas a ti. Por un momento pensé que había escuchado mal. Me quedé ahí parada, todavía con la taza de café que me había servido minutos antes, oyendo palabras que caían en mi propio patio y que ya no parecían mías. «Te puedes quedar en el departamento del garage», siguió mi hijo. «Tiene sentido. No necesitas todo este espacio». Lo dijo como dicen las cosas que ya acordaron con alguien más. La historia que vas a escuchar es una obra de ficción creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre familia, emociones y valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Carla Ramírez, 68 años. He vivido en esta casa en Guadalajara más de 40 años. Aquí crié a mi hijo. Desde esta dirección enterré a mi esposo. Aprendí a arreglar un fregadero que goteaba y a hacer mis propios impuestos después de quedarme viuda. Nada de eso parecía importarle ahora. Miraba más allá de mí, ya imaginando el patio reorganizado para la vida de alguien más. La agente inmobiliaria se acercó a la barda, midiendo, cuidando de no cruzarse conmigo en la mirada. Mi nuera se sacudió la tierra de las manos y dijo, «Va a quedar mucho mejor cuando lo abran». No discutí, no alcé la voz. Sentí algo más callado que eso, un cambio, un reconocimiento. No habían venido a hablar, habían venido a informarme. Cuando se fueron, el patio se sintió más chico, no porque hubiera cambiado algo todavía, sino porque algo se había decidido sin mí. Me quedé sola, absorbiendo el silencio, dándome cuenta de cómo habían tomado decisiones a mis espaldas. Entré a la casa y dejé la taza en el fregadero. Ya se había enfriado. Después de que se fueron, no me senté de inmediato. Recorrí la casa como hago cuando algo no cuadra, tocando los marcos de las puertas sin darme cuenta. La altura de mi hijo todavía está marcada con lápiz en la pared del despensero. Me suplicó que no la pintara cuando se fue a la universidad. «¿Puedes dejarla?», me dijo entonces, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. Lo crié aquí sola la mayor parte de su infancia. Su papá trabajaba de noche. Cuando murió, la casa no cambió de forma, pero todo lo de adentro sí. Aprendí a cambiar un pestillo roto, a pelear con los ajustadores de seguros, a contestar el teléfono cuando preguntaban por mi esposo y decir, «Ya no está», sin explicar más. Cuando mi hijo tenía 10 años, tropezó en el patio y se abrió el labio. Me acuerdo de arrodillarme en el césped, apretándole una toalla en la boca mientras lloraba en mi hombro. «No dejes que sangre las flores», dijo, preocupado incluso entonces por ensuciar. Me reí y le dije que las flores aguantarían. Siempre aguantaron. Después de que mi esposo se fue, los vecinos ofrecieron ayuda. Les di las gracias y manejé las reparaciones yo misma, manteniendo la casa en orden. Pagué a los albañiles, aprendí sus nombres, me planté firme cuando intentaban pasarme por encima. Cuando mi hijo venía en esos años, notaba los cambios. «¿Cambiaste el boiler?», preguntó una vez. «Tuve que hacerlo», le dije. El viejo dejó de funcionar. Asintió, impresionado, como si hubiera hecho algo inesperado. Hoy se paró en ese mismo patio y habló de él como si fuera espacio de sobra que ya no necesitaba. No preguntó cómo lo había mantenido. No preguntó si quería quedarme. Dio por hecho que me adaptaría, como siempre lo había hecho. Me quedé ahí escuchando, y por primera vez sentí el peso de todo lo que esta casa había cargado sin pedir nada a cambio. La gente seguía midiendo mientras mi nuera se acercaba,
con las manos cruzadas como esperando su turno para hablar. Cuando lo hizo, sonrió primero. Suave y cuidadosa. De esas sonrisas que usan cuando creen que están siendo razonables. El departamento del garage tiene sentido, dijo. Es práctico. Mi hijo asintió antes de que yo pudiera contestar. Eso pensamos. Soltó una risa ligera. Solo una vez, como si el asunto ya estuviera cerrado y lo demás fuera pura cortesía. No tendrás que subir tantas escaleras, agregó. Y será más tranquilo. La miré y me di cuenta de que no me hablaba a mí, me hablaba por encima. Como se le explica algo a un niño que esperas que obedezca. He vivido aquí mucho tiempo, dije. Inclinó la cabeza, todavía sonriendo. Exacto, por eso funciona. La agente levantó la vista un segundo y volvió a su carpeta. Mi hijo cambió el peso de pie y dijo, hemos estado revisando opciones. Opciones, en plural. Ninguna de las cuales me incluía. Mi nuera se acercó más al garage, señalando con la uña. Podemos arreglarlo un poco. Pintura fresca, accesorios nuevos. Se sentirá separado, pero cerca. ¿Cerca de qué? Pregunté. De la familia, dijo sin dudar. La palabra sonó mal, no fuerte, solo fuera de lugar. Noté cómo se completaban las frases naturalmente, decisiones tomadas sin mí, durante la cena, en el coche, tarde en la noche, cuando yo no estaba para frenar las cosas. Mi hijo carraspeó. No queríamos caerle de sorpresa, y lo habían hecho. La sonrisa de mi nuera no se borró, se mantuvo firme, ensayada, como algo que traía puesto desde antes de llegar. Entendí entonces que la risa no era nerviosa ni accidental, era alivio. El sonido de un plan que avanzaba sin resistencia. Me quedé ahí escuchando, consciente de que esta idea, sea lo que fuera, no había nacido en mi patio. Las palabras seguían dando vueltas después de que se fueron. No la parte del patio, sino la prisa que había debajo. Ahora la oía, como no la había oído cuando estaban frente a mí. Una semana antes, mi hijo había mencionado una casa que estaban viendo. Lo dijo casual, como relleno de conversación. No es nada serio, me dijo. Solo estamos al pendiente. Esa misma tarde preguntó si todavía tenía los papeles de cuando refinancié hace años. Los bancos son lentos, dijo. Ayuda a estar preparados. Cuando le recordé que yo manejaba mis propios documentos, sonrió y dijo, claro que sí. El tono era cariñoso, despectivo. Lo dejé pasar. Hoy las piezas encajaron. El mercado está caliente ahorita, dijo en mi patio, tocando su celular. Si no nos movemos rápido, perdemos el enganche. ¿Cuánto? Pregunté. Dudó, luego dijo. Lo suficiente como para que perderlo nos cueste decenas de miles de pesos. Mi nuera intervino suave. Ya lo dimos. Solo necesitamos cerrar la brecha. La brecha, no el espacio, el dinero. Querían incluir el patio porque fortalecía su posición para negociar. Lo miré entonces. De verdad lo miré. No estaba imaginando niños corriendo por el césped. Estaba calculando. El patio no era una necesidad, era un argumento. Entonces esto es por el tiempo, dije. Es por ser prácticos, respondió. Prácticos. Otra palabra que ahora significaba algo distinto. No habían venido porque su patio fuera chico para ellos. Habían venido porque el tiempo lo era. Necesitaban algo que yo tenía. Y lo necesitaban tan rápido que pedir permiso les parecía una demora que no se podían permitir. Cuando entendí eso, la confusión se levantó. Lo que quedó no fue enojo. Fue una claridad limpia e inquietante. No siempre me di cuenta cuando ayudar se convirtió en otra cosa. Pasó despacio, a lo largo de los años, envuelto en palabras conocidas. ¿Puedes cuidar a los niños unas horas?, solía decir mi hijo. Solo hasta que nos acomodemos. Unas horas se estiraron a fines de semana enteros, con elogios disfrazando la expectativa. Sonaba a elogio. Yo lo acepté así. Cuando compraron su primer departamento, pidió si podía cubrir el enganche de un albañil. Te lo pagamos en cuanto salga el crédito. Eran solo unos cuantos miles de pesos.
Escribí el cheque y guardé el talón en una carpeta, pensando seguirle la pista. Nunca lo hice. Después vinieron papeles, trámites que necesitaban firmas porque yo era buena con los detalles, cambios de seguro, inscripciones a la escuela. Una tarde deslizó un documento por la mesa de la cocina y dijo: «Es más fácil si firmas». «¿Qué es?», pregunté. «De rutina», dijo. «Nada grave». Confié en esa palabra más de lo que debía. Después de que mi esposo murió, manejé todo sola, y ayudar a mi hijo se había vuelto rutina callada. Que era amor, que era temporal. La jefa lo resuelve, le decía a su esposa cuando surgía algo. Siempre lo hace. La primera vez que me molestó, no dije nada. La segunda, me dije que no valía la pena incomodar. Para la tercera, ya les había enseñado qué esperar. Parada en mi patio ahora, oyendo planes hechos sin mí, entendí el patrón. No me habían apartado de golpe, me habían movido, centímetro a centímetro, hasta que mi lugar parecía negociable. Mi hijo me miró ese día como quien espera confirmación. No permiso, confirmación. Vi entonces lo fácil que es confundir la bondad con disponibilidad. Cuánto suena el silencio acuerdo. No me culpé, sabía de dónde venía. Había pasado la vida facilitando las cosas a la gente que amaba. Lo que no había visto era cuánto espacio dejaba eso para que alguien más decidiera que ya no necesitaba. Lo dijo otra vez, más despacio, como si repetirlo lo hiciera razonable. «Te puedes quedar en el departamento del garage», dijo mi hijo. «Ya está ahí, es eficiente». «Eficiencia», repetí. Mi nuera asintió. «Te va a ser más fácil, menos que manejar». Lo miré, esperando que algo en su cara se suavizara. No pasó. Estaba tranquilo. Eso era lo que dolía más. Lo presentan como práctico, pero el mensaje de fondo es claro. «Sigue estando en la propiedad», agregó. «No te vas a sentir desplazada». Desplazada, otra palabra cuidadosa. «Ese espacio lo hicimos para visitas», dije. «Y ahora puede ser útil», respondió. «No necesitas toda la casa». Sentí algo que se apretaba en el pecho. No miedo, algo más viejo. El instinto que te da cuando te das cuenta de que están cerrando una puerta despacito para que nadie oiga el golpe. El departamento del garage tenía un cuarto pequeño, una cocina angosta y un baño que agregamos años después. Yo dormí ahí una vez, cuando fumigaron la casa principal. 3 noches. Recordaba cómo las paredes llevaban el sonido, cómo cada paso se sentía prestado. «Es temporal», dijo mi nuera, con voz ligera, «hasta que las cosas se acomoden». «¿Cuándo se acomodan?», pregunté. Mi hijo se encogió de hombros. «Ya veremos». Esa fue la respuesta, sin fecha, sin fin. Solo un lugar más chico, entregado como un arreglo que debía agradecer. Habló otra vez, más suave. «Mamá, esto es lógico. Lo presentan como práctico, pero el mensaje de fondo es claro». Palabras que usan cuando no quieren decir lo que realmente están haciendo. Entendí entonces que no se trataba de espacio ni comodidad. Se trataba de posición, de moverme a un lugar más fácil de pasar por alto. Se quedaron ahí esperando que dijera que sí, como siempre. Y por primera vez sentí lo inseguro que era esa expectativa. No dormí esa noche. Me quedé quieta, escuchando cómo la casa se acomodaba como siempre después de medianoche. Cada sonido conocido cayendo distinto ahora. En algún momento me levanté y prendí la luz de la cocina. La mesa seguía limpia donde mi hijo se había apoyado antes, tocando su celular mientras explicaba lo que venía. Volví a oír su voz, tranquila y segura, como si ya hubiera terminado con esta parte. Mi esposo solía decir: «Nunca firmes nada que no hayas leído 2 veces». Lo dijo el año que refinanciamos, parado en esta misma barra, con los lentes bajándose por la nariz mientras revisaba cada página. Cuando me impacienté, sonrió y dijo: «Te apuran cuando necesitan algo». Después de que se fue, guardé sus carpetas exactamente como las dejó. No las había tocado en años, primero por respeto, ahora revelando lo que se había pasado por alto.
Jalé la silla y me senté. Me temblaron un poco las manos cuando abrí el gabinete donde guardaba documentos que casi nunca tocaba. Pólizas de seguro, declaraciones antiguas, una carpeta que decía casa con la letra de mi esposo. Pasé las páginas despacio. No buscaba prueba de algo malo. Ni siquiera sabía qué buscaba. Solo sabía que necesitaba ver con mis propios ojos lo que había confiado a alguien más. El reloj de la estufa marcaba las 2:47 cuando encontré la hoja que me detuvo. Nada dramático, solo familiar. Mi firma, escrita con cuidado al final, fechada años atrás. Me quedé ahí mucho rato después, entendiendo algo en silencio y de golpe. Lo que viniera después no empezaría con una discusión, empezaría conmigo sabiendo exactamente qué había regalado sin darme cuenta. Leí la hoja 2 veces, luego una tercera, más despacio. El lenguaje era sencillo, casi amable, un poder limitado, decía, temporal, por comodidad, por eficiencia. Recordaba la tarde que mi hijo lo trajo, deslizándolo por la mesa con un bolígrafo ya destapado. Es para poder ayudarte si surge algo, dijo. Los bancos se complican. Lo ojeé. Confié en la palabra limitado como confié en él. A la mañana siguiente no llamé a mi hijo. Hice café y llamé al abogado que manejó la sucesión de mi esposo. Reconoció mi nombre al instante. ¿Cómo estás llevando todo?, preguntó. Necesito que leas algo conmigo, dije. Con calma. Fui a su oficina con la carpeta en el asiento del copiloto. Parando en cada semáforo como si importara, leyó sin interrumpir, con el dedo siguiendo las líneas que yo había pasado por alto años atrás. Esto no le da propiedad, dijo, pero le da autoridad si tú no te opones. Nunca me opuse, dije. Asintió. Así suele funcionar. Aclaró los límites del poder de mi hijo, una lista larga, inofensiva por separado, pero riesgosa si se usa mal. ¿Puede poner la casa en venta?, pregunté. No sin ti, dijo, pero puede actuar como si creyera que sí. Eso cayó más pesado que todo lo demás. Salí con copias, notas en los márgenes y una sensación tranquila de rumbo. No me sentía enojada, me sentía firme, del tipo de firme que llega cuando dejas de adivinar. Esa tarde mi hijo llamó. ¿Pensaste en lo que hablamos?, preguntó. Estoy revisando mis documentos, dije. Hubo una pausa. No hay necesidad de complicar las cosas. No las estoy complicando, respondí. Las estoy aclarando. Se rió ligero, el sonido tenso. Mamá, ¿te estás preocupando por nada? No creo. Cambió de tema entonces. Preguntó por planes de cena. Habló como si todo estuviera normal. Lo dejé. Escuché. Ahora entendía que la seguridad con la que había entrado a mi patio no venía de la nada. No había preguntado porque creía que ya sabía la respuesta. Volvió 2 días después con los papeles engrapados. No se sentó. Se quedó al final de la mesa y dejó la carpeta como si pesara. Tenemos que avanzar con esto, dijo. Se nos cierra la ventana. No firmo hoy, dije. Apretó la mandíbula. Dijiste que estabas revisando. Te di tiempo. Diste por hecho que diría que sí. Dije, eso es diferente. Exhaló fuerte, un sonido que reconocía de su adolescencia. Mamá, no hagas esto más difícil de lo necesario. Mi nuera rondaba en la puerta. Ya dimos el enganche, dijo. Es mucho dinero. ¿Cuánto?, pregunté. Lo suficiente como para que no podamos perderlo, dijo mi hijo sin mirarla. Deslizó el bolígrafo hacia mí. Es puro trámite. Lo tomé. Sentí su peso y lo dejé otra vez. Sé exactamente qué es. Estás pensando de más, dijo. Estoy pensando, respondí. Por primera vez. Se rió, seco y sin gracia. Estás actuando como si esta casa fuera sagrada. Lo es, dije. Negó con la cabeza. Es un activo. La palabra cayó limpia y definitiva. Aquí te crié, dije bajito. Y salí bien. Soltó. Eso no significa que puedas bloquear todo.
Lo vi entonces el cálculo, la impaciencia. Sus ojos seguían yendo a la carpeta, como si cooperar lo resolviera todo. Se inclinó hacia adelante. La casa va a ser mía de todos modos. Esto solo lo hace más fácil. Ahí estaba, sin máscara. Sentí el viejo reflejo subir. Las ganas de suavizar las cosas. Me acordé de él a los 7 años, sentado en el piso de la cocina con un juguete roto, insistiendo que él lo podía arreglar solo. Le dije que se tomara su tiempo. Apurarse solo rompía más las cosas. Miré los papeles, luego a mi hijo. La línea se asentó dentro de mí. No, dije. Parpadeó. ¿Qué dijiste? Dije que no. Mi nuera dio un paso. Carla, esto no es... Sí lo es, dije tranquila. Mi hijo empujó la carpeta otra vez. No puedes simplemente... Puedo, dije. Y lo estoy haciendo. La habitación se quedó en silencio. Definitivo. Esperó que explicara, que suavizara. No lo hice. Me recargué y sostuve su mirada. Cuando finalmente levantó la carpeta, le temblaban las manos. La venta no se dio. La gente llamó 2 días después, con voz cuidadosa. Nos dijeron que pausemos, dijo. No preguntó por qué. Mi hijo pasó esa tarde. Esta vez no trajo papeles. Se quedó en la puerta y dijo, perdimos el enganche. Lo sé, dije. Mi nuera se quedó en el coche. Nos saludó. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora ustedes se ajustan, dije. Como esperaban que yo lo hiciera. Bajó la mirada al piso, luego me miró. Hiciste esto difícil. Lo hice claro, dije. Se fue sin discutir. Eso era nuevo. Por primera vez en años, las decisiones giraron a mi alrededor y yo no intervine. La casa se quedó tranquila, no vacía, firme. Mantuve mis rutinas, café por las mañanas, el correo en la mesa de la cocina, cerraduras vueltas por la noche porque yo elegía, no porque tuviera miedo. Lo que aprendí con todo esto es simple y difícil al mismo tiempo. Amar a tus hijos no significa entregarles tu vida para que la reorganicen. Ser buena madre no requiere hacerse chiquita para que otros se sientan grandes. Si esta historia te llegó, tómate un momento para darle me gusta, dejar un comentario o suscribirte. A veces decir que no es lo más honesto que podemos hacer, por nosotros mismos y por los que nos ven aprender cómo